Hola, qué emoción dar la bienvenida a este análisis a fondo. Hoy tenemos una misión sumamente interesante y, francamente, de esas que cambian la perspectiva sobre cómo funcionan las naciones. Así es. Vamos a examinar un paquete de fuentes muy particular y bastante denso. Por un lado, tenemos una serie de videos de conferencias académicas y por el otro, un extenso documento en PDF titulado El Gran Cambio. Un material fascinante. Totalmente. Todo este material detalla una propuesta radical, o sea, una reestructuración profunda del Estado venezolano. Esta propuesta es impulsada por la organización que es la Alianza Nacional Constituyente originaria. Y es un material clave porque está lleno de historia, de derecho constitucional, sociología y teoría política. No es, digamos, simplemente un panfleto de quejas. Exacto. Es un documento que busca explicar cómo una nación llegó hasta el punto de crisis actual y presenta un mapa arquitectónico sobre cómo salir del estancamiento, reconstruyendo las bases mismas de la República. Pero bueno, antes de sumergirnos de lleno en la mecánica de esta propuesta, hay que hacer una pausa obligatoria y establecer una regla fundamental para la audiencia. Muy importante. Sí, estas fuentes contienen opiniones políticas muy contundentes. Se critica duramente tanto al régimen actual venezolano, al que denominan en los textos como castrochavismo o madurismo, como a los gobiernos democráticos que le precedieron, lo que históricamente se conoce como el periodo del Pacto de Punto Fijo. Claro, barren con todo el espectro histórico reciente. Así es. Y queremos dejar absolutamente claro a quienes nos escuchan que este espacio no toma partido, no asumimos ninguna postura política ni respaldamos estas opiniones. Cero sesgo de nuestra parte. Nuestra misión primordial aquí es reportar, desglosar e impartir objetivamente las ideas, los diagnósticos y las soluciones que están plasmadas en el material original. Nada más y nada menos. Es una aclaratoria vital para mantener el rigor de nuestro análisis. Nuestro objetivo es el conocimiento. Queremos entender la propuesta estructural que presentan independientemente de las simpatías o antipatías políticas que los autores puedan tener, para extraer el valor académico del documento. Bueno, vamos a desempacar esto porque la premisa que salta a la vista en los primeros párrafos de estas fuentes es explosiva. Plantean la idea de que cambiar a un presidente, es decir, hacer unas simples elecciones para poner a otra persona en la silla principal del Palacio de Gobierno, no sirve de absolutamente nada. Fuerte declaración. ¿Sí? No sirve de nada si el sistema legal está diseñado para que quien llegue al poder actúe básicamente como un dueño absoluto del país. Precisamente. Y para dar el panorama general desde el inicio, el problema central que identifican estas fuentes no es un simple asunto administrativo. No es que falte un buen gerente. Exacto. No es una cuestión de malos gerentes o de una mala racha económica. Los autores hablan de un defecto estructural gravísimo en el pacto social. Y cuando decimos pacto social, nos referimos a la Constitución. Tal cual. Argumentan que hay un problema de diseño en las reglas de juego que rigen las relaciones de poder entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. Es un sistema hipercentralizado que, inevitablemente corrompe a quien lo opera. Y para ilustrar cómo este defecto estructural afecta a la gente en su día a día y moldea la mente de los ciudadanos, las fuentes utilizan una analogía que me pareció fascinante. La de los monos. Esa misma. Es una historia sobre comportamiento. El famoso experimento de los 5 monos. Imaginemos esto. Unos científicos meten a 5 monos en una jaula. En el centro ponen una escalera y en lo más alto un racimo de bananas. Por supuesto, el instinto dicta que un mono intente subir. Lógico. Pero en el instante en que lo hace, los científicos empapan a los otros 4 monos que están en el suelo con agua helada. Un estímulo negativo sumamente fuerte. Fuertísimo. Pasa el tiempo y otro mono intenta subir. Otra vez, agua helada para los de abajo. Pronto los monos aprenden la lección. Si alguien intenta subir la escalera, los demás lo agarran a golpes antes de que alcance las bananas, para evitar el castigo del agua fría. Y ahí es donde cambia la dinámica del experimento. Exacto, porque viene el giro. Los científicos dejan de usar el agua fría y empiezan a cambiar a los monos. Sacan a uno viejo y meten a uno nuevo. El nuevo ve las bananas y lógicamente va a subir. ¿Qué pasa? Los otros 4 le dan una paliza. Y esto sucede sin que haya ni una sola gota de agua fría de por medio. Así es. Cambian a otro mono y este intenta subir. Otra paliza.
Y el detalle increíble es que el primer mono sustituto participa en la golpiza con absoluto entusiasmo. Se adapta a la norma del grupo. Al final del experimento, los científicos cambian a los 5 monos originales. Quedan 5 monos en la jaula que nunca en su vida han sentido el agua fría, pero si uno intenta subir la escalera, los demás lo muelen a golpes. Si pudieran hablar y se les preguntara por qué lo hacen, la respuesta sería que no saben, que ahí las cosas siempre se han hecho así. Es una resignación ciega. Lo fascinante aquí es cómo las fuentes aplican esta analogía a la sociedad. Según los textos, tras años de un sistema represivo y centralista, la población ha olvidado luchar por subir la escalera. Han olvidado exigir lo básico. O sea, han olvidado los derechos de primera generación y se han resignado a pelear solo por los de segunda generación. Suena académico, pero es vital. Sí, me gustaría que nos detengamos ahí un segundo. Cuando las fuentes hablan de que la gente olvidó los derechos de primera generación y se conforma con los de segunda, ¿a qué se refieren en términos cotidianos? Es una distinción crucial. Los derechos de primera generación son los fundamentales. La libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de asociación, el debido proceso. Son los pilares de una sociedad libre. El derecho a ser un individuo libre, básicamente. Exacto. Lo que argumentan los autores es que el sistema ha golpeado tanto a la sociedad, como el agua fría a los monos, que la gente dejó de exigir esa libertad. El sistema los empujó a conformarse con sobrevivir, a rogar por los derechos de segunda generación, que son los económicos y sociales. Lo que significa pedir que salga agua por el grifo. Que no se corte la electricidad, o recibir una bolsa de comida subsidiada. La sociedad se adapta a un paradigma de supervivencia impuesto por el poder, y a veces castigan socialmente a quienes exigen libertad, porque sienten que eso pone en riesgo su precaria subsistencia. Es una resignación trágica. Las fuentes dicen que el ciudadano termina siendo tratado como un mantenido del Estado. Y cuando miras los números de la desigualdad estructural que exponen los documentos, es desconcertante. Las cifras son claras. Hablan del situado constitucional. Históricamente, el poder central administra más del 81% del presupuesto nacional. El 81%. Esto deja apenas un 14% para los estados y un minúsculo 3.6% para los municipios. Sintetizando este diagnóstico, el Estado actual es un distribuidor de rentas de arriba hacia abajo. Convierte a gobernadores y alcaldes en administradores de pobreza. Mendigando presupuesto. Tal cual. Tienen que viajar a la capital a rogarle al presidente por fondos para pintar una escuela. Quien controla la presidencia tiene lo que las fuentes llaman una patente de corso. Un permiso absoluto sobre el dinero de todos. Y claro, eso genera una lucha a muerte entre los partidos políticos por llegar a esa cima. El que gana se lo lleva todo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque cualquiera pensaría que Venezuela siempre ha sido así. Y no es el caso. No. Las fuentes nos invitan a un viaje al pasado, al año 1811. Revelan un dato sorprendente. Venezuela nació descentralizada. Su primera constitución fue la primera del mundo hispánico en adoptar una forma federal de Estado. Es un contraste histórico vital. Pero hay que contextualizar por qué ese sueño federal inicial fracasó. Las fuentes mencionan el Manifiesto de Cartagena, escrito por Simón Bolívar en 1812. Él criticó este sistema. Lo criticó duramente, lo consideraba débil para la época. Argumentaba que la falta de madurez y los caudillos regionales hacían imposible gobernar bajo ese esquema en plena guerra de independencia. Y tuvo razón en ese momento porque generó guerras civiles. O sea, la idea era brillante, pero se adelantó a su tiempo. Entonces, ¿cómo pasamos de ese caos a la hipercentralización asfixiante? Ahí entra Juan Vicente Gómez a principios del siglo XX. Su prioridad fue aniquilar a los caudillos regionales y centralizar todo el poder para lograr la paz. Creó un Estado moderno, sí, pero absolutamente centralista. ¿Anuló la autonomía? Por completo. Luego, el descubrimiento del petróleo cimentó este modelo. La riqueza fluía hacia un solo embudo que era el gobierno central. El federalismo en Venezuela quedó como una ilusión, un texto en papel. Y las fuentes también critican el Pacto de Punto Fijo, que fue este acuerdo democrático de 1958. Lo señalan como parte del problema porque todo se decidía en Caracas. Las cúpulas partidistas repartían el poder desde el centro.
Sí, prepararon el terreno para la hiperconcentración actual. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si ese es el diagnóstico, ¿cuál es la solución que propone el documento El Gran Cambio? El concepto central de ANCO es invertir la pirámide del poder. En lugar de que el gobierno central reparta las migajas, la riqueza del 80% debería ir directamente a los municipios y estados, basándose en su producción. Es darle la vuelta al tablero por completo. Exacto. Serían los estados quienes, a través de un fondo federal, mantendrían al gobierno central para tareas muy específicas. Como las Fuerzas Armadas o la política exterior. Y se elimina por completo el situado constitucional. Me encanta cómo aterrizan esta idea con ejemplos reales en el texto. Mencionan la distorsión territorial actual con la parroquia Miguel Peña en Valencia. Tiene más de 371,000 habitantes. Eso supera estados enteros como Cojedes o del Tamacuro. Y una parroquia no tiene capacidad legal ni presupuesto para manejar a casi 400,000 personas. Por eso la propuesta es municipalizar el país. Convertir esas macroparroquias en verdaderos municipios con autonomía, acercar el poder a la puerta de la gente. Y el documento añade otra capa organizativa. Propone agrupar municipios afines en provincias. Ponen de ejemplo el estado Apure. Pasaría a tener 5 provincias, o hasta 9 en versiones posteriores del documento. Para gestionar mejor su desarrollo, claro. Basado en su vocación económica y regido por su propia constitución estatal. Pero aquí surge la duda política. ¿Cómo le quitas legalmente ese control absoluto al presidente? Las fuentes detallan cambios para recuperar los contrapesos. Si conectamos esto con el panorama general, la propuesta exige el retorno de un Senado que represente realmente a las regiones, y este Senado controlaría los ascensos militares. O sea, quitarle las llaves del ejército a una sola persona. Exactamente. Además, proponen quebrar la dictadura de los partidos políticos. Exigen que alcaldes y concejales provengan exclusivamente de la sociedad civil. Que las cúpulas nacionales no decidan las elecciones locales. Devolverle la política al ciudadano de a pie. Ahora, el vehículo legal. Las fuentes son categóricas en que esto no se logra con unas simples elecciones presidenciales. Porque es cambiar al administrador del desastre. El vehículo propuesto es una Asamblea Nacional Constituyente de carácter originario. Y hacen énfasis en originario. No es un plan de gobierno, es la refundación estructural de las reglas del juego. Un reseteo total del pacto social, sin pedirle permiso al sistema establecido. A modo de resumen, las fuentes proponen que el subdesarrollo y la corrupción en Venezuela no son solo culpa de los gobernantes de turno. Son producto de un diseño constitucional hipercentralista de 1830 que trata a los ciudadanos como mantenidos del Estado. La solución es el empoderamiento radical a nivel municipal y estatal. Un diagnóstico profundo. Es un reto inmenso sobre el cual reflexionar. Una pregunta fundamental sobre la responsabilidad ciudadana activa. Totalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Esperamos que haya aportado nuevas capas de comprensión sobre dinámicas de poder y estructuras estatales. Sigan cultivando esa curiosidad y nos encontramos en la próxima inmersión profunda.